Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente, y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió, y luego se embarcó con sus discípulos, y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Si en verdad somos la Iglesia de Jesucristo, tenemos que ser como Él, prestos, atentos, despiertos y listos para ayudar al agobiado. Nuestra misión no es juzgar, es ayudar. ¿Y qué mejor pasaje que la multiplicación de los panes y peces para iluminar, una vez más, estos valores evangélicos? El discípulo que en verdad es misionero debe hacer lo que pueda con lo que tiene. Se lo repito, el discípulo que en verdad es misionero debe hacer lo que pueda con lo que tiene. Y será Jesús quien termine la obra, pero tenemos que dar y darnos. No podemos permanecer ociosos, contemplando de lejos las necesidades de nuestros hermanos, ni lamentando los tristes desenlaces cuando ya no hay nada que hacer. Si se marchan sin comer, se pueden desmayar. Así razona Jesús. Jesús el misericordioso siempre estaba rodeado de enfermos del cuerpo y del alma, que se acercaban confiados, esperando más que un milagro, un saludo atento, un apretón de manos, una caricia en la cabeza, un poco de tiempo. Y Jesús el bondadoso se tomaba su tiempo, les saludaba, les preguntaba su nombre, dejaba que cada uno de ellos le contara su historia personal, y luego les sanaba y les liberaba de sus opresiones. Jesús no era una especie de mago que con una varita mágica o chasqueando los dedos hacía milagros, no. Jesús es el Dios amor que se acerca a los intocables, que va al encuentro de los alejados y les acaricia el rostro, besa sus frentes, les abraza fuerte, les anima y les ama. Y es precisamente ese amor lo que en sí trae la sanación y la liberación. Nunca olvidemos esto. Es el amor de Jesús lo que sana. Es el amor de Jesús lo que nos libera. El amor de Jesús restaura y da vida nueva a quienes se acercan a Él. Muchas veces justificamos nuestro egoísmo diciendo que no tenemos nada para dar y hasta decimos: no, si soy más bien yo el que necesita que me den. Pero como podemos ver, con muy poquito, con lo mínimo, Dios puede hacer una gran obra. En este sábado cerramos la 5ª semana del tiempo ordinario con un texto del Evangelio,
que nos brinda dos claves para vivir nuestro cristianismo como debe ser: la generosidad y la bondad. Volvemos a leer una vez más el bello relato de la multiplicación de los 7 panes y algunos pescados que los discípulos tenían para ofrecer. En el Evangelio de San Marcos se nos narra 2 veces la multiplicación de panes por parte de Jesús. La segunda narración la escuchamos hoy y sucede en territorio pagano, la Decápolis. Así Jesús se presenta delante de todos como el Mesías para todos, para los judíos y los no judíos. Lo importante es el detalle que San Marcos resalta, y es que Jesús, compadecido de la muchedumbre que le sigue para escuchar su palabra, sin acordarse ni siquiera de comer, provee con un milagro a aquella gente pan para que todos coman. El entusiasmo de aquella muchedumbre era tal que hasta se olvidaban de comer. Jesús, sin embargo, no se olvida de que no han comido, y con 7 panes y unos peces da de comer a unas 4,000 personas, y sobraron, asegura San Marcos, 7 cestos de sobras. El corazón de Jesús se desborda en ternura, en compasión y misericordia. Tengo compasión de esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Eran los paganos los que venían de lejos. También ellos habían venido de lejos, confiados en la misericordia de Jesús, de que también ellos serían admitidos en el festín del banquete. Nuevamente, el mensaje es claro: Jesús es para todos. En nuestros días, todos nos vemos fuertemente tentados por el mal espíritu a dejar de lado los valores evangélicos de la misericordia y de la bondad, y no faltan algunos que hasta quieren adueñarse de Jesús y de su evangelio. Tristemente, muchos tropezamos y nos llenamos de egoísmo, y solo pensamos en acumular y tener más y más, garantizándonos así una vida de confort para nosotros mismos, sin pensar nunca en los demás. Para muchos la vida tan solo consiste en tener y tener, acumular y acumular, estrenar, gastar y despilfarrar. Para muchos la fe cristiana consiste en alimentarnos y nutrirnos egoístamente, reunidos en nuestros grupitos eclesiales, yendo a finos restaurantes y hoteles de lujo, sin salir nunca a la calle para estar con los más olvidados. Hoy, la palabra nos enciende una luz de alerta en este caminar hacia la santidad. Nuestra sociedad se nos ha ido deshumanizando. Hemos ido olvidando poner en práctica la misericordia y la bondad. Y sin misericordia y sin bondad, nada de lo que hagamos tendrá valor a los ojos del Padre misericordioso. Tenemos que reconocer que nos hemos vuelto ególatras y egoístas, siempre girando en torno a nosotros mismos, olvidando qué es lo que los demás necesitan. La semana anterior todos supimos del triste desenlace de una joven colombiana que se lanzó al vacío con su niño. Al mismo tiempo, acá en Costa Rica, un joven se lanzó de un puente. Algo estamos haciendo mal como iglesia, puesto que estas personas desesperadas, agobiadas y decepcionadas no encuentran, al menos en la iglesia, la ayuda, el consejo oportuno, el respaldo en esos momentos de crisis.
Alguien me decía, es que no lo buscan a uno. Ellos no tienen que salir a buscar ayuda. Somos nosotros los que tenemos que salir a ofrecer la ayuda solidaria. Como Jesús, deberíamos de estar pendientes de los necesitados, de las mujeres solas, que tienen que ver cómo mantienen a sus hijos, de los hombres desesperados que no encuentran un trabajo, de los jóvenes y niños que no ven claro un futuro. Reflexionemos, hermanos y hermanas. ¿Pongo lo poco o lo mucho que tengo al servicio de los demás? ¿Cómo estoy viviendo mi cristianismo? ¿Con corazón generoso o con corazón tacaño? ¿Pienso en dar y darme a los demás o pienso en acumular más y más? ¿Siento y contagio alegría y esperanza como lo hacía y lo sigue haciendo Jesús? ¿Desborda mi corazón en misericordia y bondad para con los más necesitados? Vivamos nuestra fe, hermanos y hermanas, con corazón abierto, desbordando bondad, misericordia y generosidad, siendo portadores de Cristo, pan de vida, para que este mundo que muere de hambre, dando no lo que nos sobra o nos estorba, sino dando y dándonos, como lo hizo el Señor Jesús cada día. Cada gesto de bondad, por pequeño que sea o insignificante que parezca, es fortaleza que sostiene a nuestra amada Iglesia. La Iglesia necesita más santos y santas, hombres y mujeres capaces de darse a sí mismos por los demás, principalmente por los más débiles y necesitados. Aprendamos de Jesús, aprendamos de su buen corazón y su misericordia ante las situaciones en que vemos a todo el mundo. Por pobres o alejadas que nos parezcan las personas, Jesús nos ha enseñado a atenderlas y dedicarles nuestro tiempo. No nos toca a nosotros juzgar, nos toca ayudar a extender el reino de Dios. Nos toca ser reflejos de su gracia y de su misericordia. Al decirnos San Marcos que sobraron 7 cestas de comida, lo que nos quiere decir es que el milagro de la multiplicación debe de perpetuarse. Al darnos de sobra, Jesús nos está motivando a hacer el milagro una y otra vez. Él mismo nos da de más y nos compromete a seguir compartiendo. En este día mira a quienes tienes a tu alrededor y reflexiona a cuántos puedes ayudar y hazlo. No esperes que sea tarde. Te aseguro que vas a comenzar a experimentar el gozo del Evangelio. Si estás en un grupo apostólico, te invito para que desafíes a tus hermanos a salir para dar un poco más. Nuestro mundo actual necesita con urgencia volver a sentir la misericordia y la compasión fluyendo por las calles. Oremos hoy por el descanso eterno de todas las personas que en un momento de desesperación no quisieron o no supieron cómo seguir adelante y se quitaron la vida. Ellos no sabían lo que hacían. Que Jesús, Rey de misericordia, los perdone y los acoja en su amor. Y a nosotros, que Jesús nos perdone también por nuestros pecados de omisión, pecados de pereza, de indiferencia, de egoísmo y de negligencia. Que el Señor nos abra el corazón a la misericordia y a la bondad, que lo transforma todo. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.